Hola, profesor, buenas tardes. Soy José Salcedo. Estaré explicando el ejemplo número 5 de los problemas a desarrollar, ¿verdad? Bueno, en este problema tenemos que resolver básicamente un sistema mecánico con engranajes. Bueno, para el desarrollo del mismo nos hemos apoyado de la segunda ley de Newton, pero enfocado a engranajes, ¿verdad? Para ello tenemos torque y fuerzas contrarias a ello, lo cual es igual a la aceleración angular de, de la primera parte, y lo mismo pasaría para la segunda parte, pero en este caso, al no tener una fuerza, pues decimos que la, la fuerza es igual al torque, ¿no? Como se ve en la ecuación número 3. Bueno, bueno, para ello, al igualar las ecuaciones uno, 2 y 3, bueno, se tiene esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Para ello, bueno, hemos aplicado la técnica de integradores para hallar el espacio de estados, ¿no? A, B y C, así como también se ha desarrollado y verificado que la planta sea pues controlable, ¿no? Que tenga la forma canónica controlable. Para confirmar todo el desarrollo que se ha hecho en la parte teórica, ¿no? Aquí tenemos la programación MATLAB, la cual tenemos nuestra matriz B, C y D, ¿no? Para ello también, al ser nuestro sistema CISO, al tener un sistema CISO, simples entradas y simples salidas, bueno, podemos aplicar lo que es la determinante de la matriz, ¿no? Matriz de controlabilidad, lo cual al ser diferente de cero, pues indicaría que es controlable. Asimismo, también hemos hecho hallar, es decir, el rango, el cual debería darnos al número a n, que debería ser 2, que es la cantidad de integradores que tiene nuestro sistema. Bueno, en este caso, bueno, no, nuestra matriz o nuestra determinante es -1, lo cual es diferente de cero y es controlable. También tiene un rango 2, ¿verdad? Ya. Bueno, bueno, al desarrollar, pues se obtiene la función de transferencia que se obtiene también en el libro NICE, ¿no? También se puede observar que nuestro sistema es estable, así que ahí tenemos los polos y también, bueno, cómo reacciona en sí nuestro sistema ante la entrada de un escalón, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Gracias. Bueno, para el ejercicio número 2 de los problemas que nos dejaron, nosotros usamos el método de Kirchhoff y no de nodos como se había visto previamente en la clase. Entonces hemos separado por mallas malla 1, malla 2 y malla 3. Lo primero que hicimos fue hallar los sistemas que almacenan energía, que son BL1, BL2 y BL3, y eso lo igualamos en sus derivadas. Ahora, hay que tener en cuenta que estos son combinaciones lineales de variables de estado y de entrada. Ahora, según Kirchhoff, para la malla 1 tenemos que BL1 más IL1 más IL3 menos el IL2 más el BL1 es igual al BT. Ahora, sacando el BL1 tenemos que menos el IL1 más el IL2 menos el IL3 más el BT es nuestra primera ecuación. Para la malla 2, que está acá, tenemos que el IL3 menos el IL2 más el IL1 más el IL3 menos el IL2, o sea, esto de acá con esto, es igual al BL2. Acá tenemos la siguiente ecuación. Y para finalizar, para la malla 3, tenemos que el BT es igual al IL1 más el IL3 menos el IL2 más el IL3 menos el IL2 más el BL3. Y tenemos nuestra última ecuación. Ahora vamos a reemplazar estas tres ecuaciones halladas acá. Entonces, reemplazando, tenemos las siguientes ecuaciones. Y con esto vamos a hallar recién las matrices. Ahora, para hallar la primera línea de la matriz A, tenemos el -1, el 1 y -1. Para la segunda línea tenemos el 1, -2, 2. Y para la última es -1, 2, -2. Ahora, para B, que es el BT, tenemos 1, 0, porque en el E2 hay C, no hay nada, y 1 de nuevo. Y para Y es -1, 2, -2 y el 1 del BT. Listo. Esta es nuestra matriz para poder hallar la función de transferencia, que nuestra función de transferencia es BLS de BDS. Y por dato de clase tenemos que la función de transferencia es el C del SI menos A a la -1 del B más el D. Ahora, sacando todo esto con las matrices, obtenemos la siguiente función de transferencia, que es S2, S cuadrado más 2S más 1 sobre S cuadrado más 5S más 2. Al final simplemente quisimos hallar la controlabilidad como un plus, lo cual despejando, perdón, acá yo me equivoqué, es B a B, A cuadrado B, no es A, es B, un error mío, pero los cálculos están correctos y nos sale que sí es una forma controlable. Ay, no,
Como profesor, le voy a explicar el problema 3 de los que son por extra. En este caso tenemos un sistema que cuenta con dos masas, un resorte, un amortiguador, flexiones. Primero, para poder trabajarlo, tomamos en cuenta la masa uno que es la que está aquí en el medio. Hacemos primero cuando la masa uno está en movimiento y lo igualamos a la parte donde está quieto. Entonces, a partir de eso, tomamos en cuenta la masa principal como en segundo orden. Después, las fuerzas las sumamos y el amortiguador en este lado, con el resorte. Y después tenemos del otro lado la fuerza T y le restamos lo que comparte con el otro cuerpo. Lo mismo que abajo, en este caso tenemos en cuenta el contorno, la estructura del contorno. Eh, Despejamos las ecuaciones y las igualamos acá. Tenemos que la derivada del desplazamiento es la velocidad 1. Después tenemos que, a partir de la primera ecuación, despejamos que la derivada de la velocidad es despejando a partir de acá. Y tenemos que la derivada del desplazamiento es la velocidad 2 y la derivada de la velocidad 2 es lo sacas a partir de despejar X dos puntos. A partir de eso formamos las matrices, que tienen la siguiente forma, matriz A, matriz B, y en este caso la matriz C, que estamos tomando en cuenta la salida de X1 y de X2. Em, Hay dos formas para poder obtener la contrariedad del sistema. En este caso, formamos la matriz M, que tiene la siguiente forma. Para el primer caso, sacamos el rango por medio de operaciones lógicas y matrices, y obtenemos que el rango es del mismo orden de la matriz, por lo tanto es controlable, como se puede ver acá. Y tenemos que también la determinante, es decir, la segunda forma es viendo que el determinante es diferente de cero, por medio de la matriz M. Aquí podemos ver, para comprobar si está bien, hemos comparado con la función de transferencia en el libro, por medio del MATLAB, colocamos la matriz A, la matriz B, y podemos ver que la función de transferencia es la misma que la del libro. Y obteniendo primero aquí el rango, vamos a ver el rango, o el comando rank, es 4, comprobando de lo que se hizo analíticamente. Bueno, ingeniero, voy a explicar el siguiente ejemplo, el ejemplo 3. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Listo. ¿Se puede apreciar? ¿Me confirman, amigos? Listo. Ya, ingeniero, acá está el problema 3. Antes vamos a buscar la función de transferencia que el libro NICE nos está proporcionando para poder comprobar nuestros resultados, ¿verdad? Acá está, esta es la función de transferencia. Y acá está el enunciado. El libro te está diciendo que la salida va a ser el desplazamiento angular θ2 y el torque T. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar. En este problema lo que hemos hecho es darnos cuenta que es un sistema mecánico rotacional, ya que hay inercia, hay torque, ¿sí o no? Pero nuestro método va a ser diferente. Lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones diferenciales, hallar la función de transferencia aplicando Laplace, y en base a esa función de transferencia que coincide prácticamente con la del libro, ¿cómo se llama? Vamos a poder obtener también las ecuaciones de estado con una, ¿cómo se llama? Con un método que voy a explicar más adelante. Bueno, acá primero ponemos un momento inercial imaginario 2, que va a valer prácticamente 0. Pero ahora vamos a analizar a detalle el DCL del momento inercial 1, que es este de acá. Vamos a analizarlo en dos tiempos. Primero lo analizamos cuando el momento inercial está en movimiento y el otro está estático. Es decir, que cuando esté en movimiento y esté girando en el sentido del torque, estas dos, ¿cómo se llama? Componentes, que va a ser el amortiguador viscoso y el de resorte, van a tener, ¿cómo se llama? A movimientos opuestos al torque, que será prácticamente el θ1 y la derivada de θ1. Pero también no nos olvidemos que estas ecuaciones se obtienen de la segunda ley de Newton, que es su materia de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero en este caso es masa inercial. Entonces sería masa inercial por aceleración. Pero la aceleración es la doble derivada del θ1 que puse acá. Entonces va a ser así. 1 por la doble derivada de θ1. Estas tres acá, estas tres fuerzas acá van a ser opuestas al sentido del torque. Ahora lo vamos a analizar ¿cómo se llama? La masa 1 está estática y la masa 2 está en movimiento. Cuando la masa 2 está en movimiento se mueve hacia este sentido. Pero cuando se mueve en ese sentido, vamos a ponerle que sea antihorario. Cuando se mueve hacia este sentido antihorario, va a ser que estas dos ejerzan una fuerza contraria en sentido, ¿cómo se llama? Horario. Pero por tercera ley de Newton de acción, estas cuando ejercen una fuerza contraria horaria, va a ejercer acá a la vez una fuerza, ¿cómo se llama? Contraria antihoraria. Y esa fuerza contraria antihoraria, que es en función del desplazamiento θ2, van a estar a favor del torque. Es decir, que estas dos fuerzas que van a ser en función del desplazamiento θ2 van a estar en el mismo sentido. Es decir, va a ser θ2 y derivada de θ2. Entonces, planteo mis ecuaciones. Y me queda esto. La aplico Laplace y obtenemos esto de acá. Ahora vamos a analizar a detalle el SL de la masa inercial imaginaria que puse acá. Primero lo analizamos cuando esta está en movimiento y esta está estática. Es decir, que tenemos que analizar aquellas fuerzas que están en el mismo sentido de θ2. Perdón, en el sentido contrario del θ2. Es decir, que va a ser este amortiguador y este de acá, que lo vamos a representar como, por ejemplo, desplazamiento θ1 y derivada de θ1. Pero como es segunda ley de Newton, no nos olvidemos que la segunda ley de Newton te dice que la masa inercial por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Es decir, que vamos a obtener la doble derivada de m2 por la masa inercial. Pero en este caso, como es imaginario, es 0. Por eso acá pongo 0 por la doble derivada de m2. Entonces, pongo mis ecuaciones y obtenemos esto. Le aplico Laplace y listo. Pero nosotros queremos como salida el θ2, no queremos ese θ1 que yo puse como una variable aleatoria. Es decir, que lo vamos a despejar todo en esta ecuación en función de θ1. Cuando lo despejemos en función de θ1, lo vamos a reemplazar en la primera ecuación, en la ecuación número 1. Cuando lo pongamos en la ecuación número 1 nos va a quedar esto. Cuando nos quede esto, vamos a despejar nomás y nos va a quedar esta función de transferencia, que es coincidente con la que nos da el libro NICE. Luego de eso, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Luego de eso, tenemos que seguir con el procedimiento. Aplicamos el método de obtener variables de estado a partir de la función de transferencia. Es un método que se usa bastante. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque para saber si un sistema es controlable, tenemos que tener la matriz de entrada y la matriz de estado y la matriz de entrada. Es la única manera de saber si es controlable o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá tenemos la función de transferencia. Multiplicamos tanto al denominador como al numerador por una variable auxiliar llamada z. Entonces quiere decir que el θ2 va a ser igual a z, y el torque, que va a ser la entrada, va a ser igual a todo esto por z.
A ambos les aplico Laplace y me queda esto de acá. ¿Sí o no? Me queda esto de acá. Después que me queda esto de acá, nos damos cuenta que hay dos veces la doble derivada de z. Es decir, que si hay doble derivada, hay dos integradores. Y aplico el método. Integro, integro y al final me queda z. Este z le pongo x1, acá me quedaría derivada de x1, x2 y derivada de x2. Entonces quiere decir que como la primera ecuación de estado que voy a tener va a ser que la derivada de x1 es igual a x2. Después quiero hallar la derivada de x2, pero ¿de dónde obtengo la derivada de x2? Lo obtengo de esta de acá. Porque no te olvides que la derivada de x2 es dos veces la derivada de z. Entonces despejo todo en función de la doble derivada de z. Y cuando lo despejo lo reemplazo por las variables aleatorias que puse acá y me queda esto. Entonces estas dos que vendrían a ser mis ecuaciones de estado. Ahora falta mi ecuación de salida. Pero la salida, como nos dice el problema, es θ2. Es decir, que θ2 va a ser igual a z, pero z es igual a x1. Entonces me queda esto. Ahora que ya tenemos nuestra representación en el espacio de estado, simplemente pues la represento en matrices. Esta va a ser mi matriz A, y esta va a ser mi matriz B, y esta va a ser mi matriz C. Listo, ya las obtuve. Pero para saber si un sistema es como se llama controlable o no, simplemente tengo que, ¿cómo se llama? Usar mi matriz A y mi matriz B. Y acá, primero tengo que hallar el M, y el M tiene esta forma. ¿Por qué? Porque el sistema es de orden 2, ¿verdad? Y acá sería A a la 2 menos 1. Y me queda esto. Pero el sistema es ISO, así que solo basta con que haya el determinante. Hay el determinante y me queda menos un cuarto. Es decir, que el sistema es controlable. Listo, gracias. Ah, sí, ok. Bueno, el problema es acerca de, bueno, tenemos el problema 5 en donde es una combinación de un sistema eléctrico, un motor con un sistema mecánico, una masa inercial con un conjunto de engranajes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, vamos primero a concentrarnos en la parte mecánica, en donde tenemos que relacionar el ángulo θ2 con el ángulo θl. Ahora, ¿cómo realizamos esto? Pues para empezar tenemos un tren de engranajes entre ellos dos. Y ahora, ¿cómo se relaciona esto? Pues, pues dado que el motor va a estar generando un torque que se va a transferir por los engranajes hasta el ángulo θl, pues se debe hallar una relación entre ellos dos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues se usa el número de dientes que hay entre engranajes. Pues la relación sería la siguiente. Bueno, para empezar, en este engranaje de acá colocamos un ángulo auxiliar llamado θ1. Y lo que hacemos es lo siguiente. Ah, bueno, relacionamos el ángulo θ1 con el ángulo θ2 de la siguiente manera. El ángulo θ2 es igual al número de dientes del ángulo al que se va a dirigir, o sea, el ángulo de θ1, entre el número de dientes en el que estamos actualmente. ¿Cómo es esto? Pues si trazamos un camino entre los trenes de engranajes, pues debemos considerar que nosotros nos queremos dirigir a este engranaje, pero nos encontramos aquí. Es por eso que se indica que el ángulo θ1 debe ser igual al ángulo θ2 multiplicado por el número de dientes actuales entre el número de dientes al que nos queremos dirigir. Ah, bien, dado esta relación simplificada, nos sale lo siguiente. El ángulo θ1 es igual al ángulo θ2 entre sí. Algo analógico vamos a hacer entre el ángulo θ1 y el ángulo θl. Como ya conocemos la relación, pues hacemos los cálculos. Y nos saldría que el ángulo θl es igual a el ángulo θ1 multiplicado por 25 entre 100. Número de dientes actuales, 25, y número de dientes al que me quiero dirigir, 100. Y nos sale θl es igual a θ1 entre 4. Ahora, ¿cómo relacionamos θ2 con θl? Pues simplemente reemplazamos con nuestra variable auxiliar. Y nos sale que el ángulo θl es igual a el ángulo θ2 entre 20. Ahora, también hay que considerar la masa inercial de 400 kilos por metro cuadrados, el JL, y su constante de amortiguamiento, que es 800 de L. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la parte eléctrica? Este es un motor DC, el cual internamente se puede representar como el voltaje que se le va a alimentar, o sea, el EA, una resistencia que tiene, R, su inductancia, que es de magnitud L, y también una fuerza que se le llama contrafuerza electromotriz, que usualmente se le asocia con la letra V sub B. Bien, esta fuerza contra electromotriz, disculpe, es la que va a generar el torque del motor y su ángulo, que en este caso es el ángulo θ2. Cabe señalar que al torque se le va a asociar con la variable T sub 2. Ahora, dentro del motor también se debe considerar que tiene una masa inercial, que la vamos a llamar JA, y también tiene una constante de amortiguamiento, que la vamos a llamar DA. Bueno, nos dan de dato que el JA es 1, tiene un valor de 1, y el DA tiene una magnitud de 5. Ahora, ¿cómo se relacionan estas variables eléctricas con las variables mecánicas? Pues para empezar, eh, la contrafuerza electromotriz B sub V es igual a una constante que la vamos a llamar K sub B por la velocidad angular que genera el motor, o sea, la derivada de T sub 2. Ese es uno. Ahora el otro. Recuerden que en el motor estaría representado por un circuito eléctrico. La fuente de alimentación, resistencia, inductancia y el rotor en serie. Y con ese circuito eléctrico pasa una corriente por ahí, la llamamos I sub A. La siguiente relación es la siguiente. La corriente que pasa por todo ese circuito es igual al torque que genera el motor entre una constante, la que vamos a llamar K sub T. Ahora, bueno, muy aparte de ello, en el ejercicio nos presentan una relación entre el torque del motor y su velocidad angular, que es la siguiente. Torque del motor igual a menos 8 veces velocidad angular más 200. Ahora, ¿qué nos dice el libro del NICE? Pues nos dice que nosotros podemos hallar el torque máximo que genera el motor y su velocidad angular máxima que genera sin carga. Ahora, ¿cómo se halla eso? Pues para hallar la velocidad angular máxima, el torque debe ser igual a 0. Y para hallar el torque máximo, la velocidad angular debe ser igual a 0. Bueno, hallando, represando esos valores, nos sale que el torque máximo es de 200 y la velocidad angular máxima es de 25. Bien, hay que considerar algo y es que debemos hallar una masa inercial equivalente en todo el sistema. Lo mismo con la constante de amortiguamiento, un amortiguamiento equivalente en todo el sistema. Y bueno, tenemos esos dos parámetros, tanto de la masa que está a la derecha como los parámetros del motor. Pues vamos a considerar
masa inercial equivalente llamada J sub m, que tendría la siguiente relación. La masa inercial equivalente es igual a la masa inercial del motor más la masa inercial que se encuentra a la derecha, pero esta masa inercial de la derecha debemos considerarla que está después de una serie de trenes de engranajes. Pues eso es lo que se debe hacer aquí. Pues esta masa inercial debemos convertirla según esta serie de engranajes que hay aquí. Ahora, si se dan cuenta, hemos puesto engranaje 1, engranaje 2, engranaje 3, engranaje 4. Bueno, según la transferencia de torque del motor a la masa, la relación sería la siguiente. A la masa inercial de la derecha se la multiplica por el cuadrado de una división. En el denominador van los trenes de donde parte la transferencia de torque, y en el denominador van el número de dientes, disculpen, de los engranajes que reciben ese torque, esa transferencia de torque. Es por ello que ponemos JL es igual al cuadrado de n sub 3 por n sub 1 entre n sub 4 por n sub 2. Luego reemplazamos los valores. Bueno, la masa inercial del motor, 1, la masa inercial de la derecha, 400, reemplazando los valores. Bueno, todo este resultado al cuadrado sale 400 y por eso que nos sale 2. Algo similar ocurre con la constante de amortiguamiento equivalente. Es igual a la constante de amortiguamiento del motor por la constante de amortiguamiento que está a la derecha, multiplicado por la misma relación que la masa inercial. El cuadrado de la división de entre los engranajes que reciben, los engranajes que entregan el torque entre los engranajes que reciben el torque. Claro, el amortiguamiento del motor es 5, el amortiguamiento de la derecha es 800, esta relación es 400, 5 más 2 es 7. Así es como llamamos, bueno, el torque equivalente, disculpen, así es como llamamos la masa inercial equivalente y, bueno, la constante de amortiguamiento equivalente. Ah, bien, doy paso a mi compañero para que pueda explicar el resto del ejercicio. Listo, ahora sí. Vamos a ver. Ya, listo. A mi compañero da una explicación detallada de cómo pues simplificar todo ese sistema de engranajes, ¿verdad? Para obtener simplemente esto, lo cual nos va a facilitar hacer las ecuaciones tanto mecánicas como electrónicas. Pero nos vamos a basar primero en la gráfica que nos dan. Nos dan cómo se llama una gráfica. Pero esa gráfica, ¿cuál es su propósito? Su propósito es poder hallar las constantes KT y KB, que son fundamentales para poder relacionar tanto la ecuación electrónica como la ecuación mecánica. Y bueno, simplemente el T par max ya lo obtengo reemplazando la ecuación, me sale 200. Y acá tengo que el KT por el voltaje de entrada entre la resistencia. El voltaje de entrada me lo dan como dato, es 100. Lo paso a dividir y me queda que 2 es igual a KT entre pues, la resistencia. Ahora, tengo el WN max, que sí me lo dan, que es 25. Pero es 25 igual al voltaje de entrada entre el KB. Pero como lo repito, el voltaje de entrada lo tengo, vale 100, y simplemente despejo y el KB me sale 4. Baja, por favor. Ya tengo las variables que necesitaba, las constantes, perdón. Listo. Ahora que las tengo, paso a, ¿cómo se llama? Hacer la ecuación del circuito, que por Kirchhoff es fácil. Va a ser la ecuación, el voltaje de entrada va a ser igual, pues, al voltaje de la resistencia del inductor más la contrafe. Ahora tengo la ecuación mecánica, que es igualito. Para hacer la ecuación mecánica me voy a basar en el sistema simplificado que mi compañero le explicó, que va a ser básicamente esto. El torque, sube por favor. El torque va a ir en este sentido. El torque va a ser igual a las fuerzas que sean contrarias a este, que van a ser ejercidas, obviamente, por este amortiguador y por esta masa inercial. Baja. Más. Ahí. Y ahí está, y me quedaría finalmente eso. Pero el propósito de hallar esas constantes, como lo repito, es relacionar estas dos ecuaciones. Así que básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar la contrafe, sí lo tenemos, porque como lo dijo mi compañero, hay una ecuación que te da que la contrafe es igual al KB por la velocidad angular. Y ese sería esto, pero el KB ya lo tengo, vale 4. Después, el IA, la intensidad. La intensidad también va a ser igual al, ¿cómo se llama? La intensidad, perdón, el torque va a ser igual a la intensidad por el KT. Es decir, que la intensidad va a ser igual al torque entre el KT. Entonces lo reemplazo y me queda esto. Pero no te olvides que sí tengo, ¿cómo se llama? No se olviden que tengo el KT entre la resistencia, que me da 2. Pero acá lo tengo invertido, así que va a ser un medio. En estos problemas se suele considerar a la inductancia despreciable, o sea, casi cero. Así que lo vamos a eliminar esta parte de acá, no nos va a servir. Bueno, procedo a reemplazar todos los datos y me queda al final esto de acá. Esta ecuación de acá, ¿cómo se llama? La voy a, ¿cómo se llama? Representar en la variable de estados. Baja, baja. Después, acá tengo la variable de estados. Tengo la variable de estados. Pero yo no quiero θ2, yo quiero θL, que es la salida que me están pidiendo. Pero yo sé que θL es igual a θ2 entre 20. Así que θ2 sería 20 veces θL. Así que simplemente lo reemplazo y me queda esto de acá. Acá también lo reemplazo y me queda esto. Así que mis variables de estado va a ser esta de acá y esta de acá. Lo reemplazo en la matriz, ¿cómo se llama? Y me sale esto. Ahora tenemos que comprobar que es controlable. Baja. Este es un sistema CISO, ya que tiene una entrada y una salida. Así que simplemente voy al M con esta forma que tenemos y procedo a determinar el determinante de la matriz. Y me sale menos 1 entre 40. Así que por eso sabemos que el sistema es controlable. Ahora, voy a compartir pantalla. Ahora, profesor, le voy a demostrar que las variables de estado que tenemos sí coinciden con la función de transferencia que el libro NICE me da. ¿Pueden ver la pantalla? Ya, el libro NICE me da esta función de transferencia. Y yo, ¿cómo se llama? Tengo, ¿cómo se llama? Mis ecuaciones de estado, es decir, que tengo mis matrices, que es obviamente muy necesario para saber si un sistema es controlable. Pero yo quiero comprobar que lo que he hecho coincide con el NICE, así que voy a simplemente voy a obtener la función de transferencia en base a las ecuaciones de estado, que es una fórmula que nos dice que es C por la inversa de S menos la matriz A por la matriz B más D. Y eso lo vamos a ver en el MATLAB. Reemplazo los valores de la matriz A, de la matriz B y de la matriz C. La matriz D no hay, lo opero y me sale esto. Esta es mi función de transferencia, que como se dan cuenta es igualita, bueno, no es igualita, hay que operar un poquito más para que salga idéntica a esta, pero son iguales prácticamente. Ahí está. Así compruebo que mi ecuación tiene sentido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Me presento. Mi nombre es Jeremy Chávez Aguilar, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y el día de hoy voy a pasar a exponer el ejercicio número 7. Como podemos apreciar, en el ejercicio número 7 contamos con dos tanques. El primer tanque tiene una entrada y una salida. El segundo tanque tiene dos entradas y una salida. Para el planteamiento del ejercicio, se trabaja con la ley de principio de conservación de masa. Entonces podemos decir que si yo quiero hallar la razón que vendría a ser la altura del nivel de líquido y la capacidad, sería la diferencia entre quién, entre mi entrada y mi salida, ¿no? Del primer tanque. Esto sería mi
mi primera ecuación. Y para la segunda ecuación sería la ley de Ohm hidráulica del Q1 es igual a H1 menos H2 entre la resistencia 1. Esto es el cálculo hallando del tanque 1 menos el tanque 2 entre lo que se encuentra que en este caso sería la resistencia 1, ¿no? De la misma manera se trabajó para el tanque 2, el C2 por la diferencial de H2 entre dt es igual a Q2 menos el Q1 menos Q0. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se está restando el menos Q0? Esto es debido a que en nuestra salida tenemos aquí el Q0 y en el anterior era un Q1. Entonces sería la suma de las entradas menos la salida. ¿Ok? Para lo que es el Q0, vamos a trabajar igualmente con la ley de Ohm hidráulica, pero en este caso, al ser solo un tanque, que es el final, solo sería entre el H2 y la resistencia que se encuentra al final, ¿ok? El R2. Esto sería mi ecuación 4 y a continuación simplemente sería pasar las ecuaciones a reemplazar. En este caso tenemos una similitud entre la ecuación 1 y la ecuación 2, que es reemplazo aquí miren, del x1 va a pasar a reemplazar acá, ¿no? H1 menos H2, y eso es lo que se puso aquí. Y obviamente el cambio de lo que sería de la diferencial a pues, ¿no? el H1 puntito, ¿no? Entonces, una vez pasado a reemplazado, porque es un reemplazo, simplemente se pasa el C1 a dividir. De igual manera, se tiene presente que el H1 va a ser igual a X1, ¿no? Por eso se deja esta ecuación. Así estaríamos creando la primera ecuación. Y en la parte 3 y 4 estaríamos reemplazando, pero también usaremos la ecuación 2, porque tenemos un Q1 y el Q0 que hemos hallado en la ecuación 4. Igualmente se hace el reemplazo, el C2, H2, puntito, X1 y todo lo que es de las ecuaciones ya reemplazadas, vamos a pasar con la variable X2, como vamos a apreciar. De la misma manera, pasamos ya a terminar el ejercicio sabiendo que eh, por, por matrices sería eh, una matriz de 2 por 2, ¿no? Como podemos apreciar acá. Entonces, de manera, una conclusión, ¿no? Sería que el x1 y x2 estaría quedando estos resultados dependiendo de la primera ecuación y de la segunda ecuación. Igualmente, el qi1 y el qi2 está quedando el resultado tal como hemos hallado en esta parte de aquí, el 1c1, 0, 0, 1, c2. Para la parte y estamos viendo respecto a lo que son las salidas, ¿no? La salida y1 es igual a h1 y y2 es igual a H2, ¿no? Entonces te quedando una matriz de 1, 0 y 0 y 1. Bueno, espero que se haya entendido la explicación. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.